Saludo a los amigos de Facebook, de YouTube. Soy Adiel desde España. Les traigo un nuevo vídeo en este día y seguimos de homenaje a Matanzas. Una serie de vídeos dedicados a la ciudad y a la provincia de Matanzas en general, como ya habíamos dicho anteriormente. Continuamos esta serie de vídeos y hoy le traemos uno que se llama El Periquito de Estrada y Cenea. Bueno, por el título muchos no sabrán de qué se trata. Se preguntarán, ¿de qué va esto del periquito? No sé qué cosa es. Y ciertamente esta es una de las primicias de Matanzas. Ya hablamos sobre primicias de Matanzas en un vídeo anterior, pero desde luego faltaron muchas por mencionar. Y esta de la que vamos a hablar hoy es una de las tantas primicias de la ciudad de Matanzas. ¿Y qué cosa es el periquito? Se preguntarán muchos. Bueno, pues el periquito fue un periódico. Conozco a mucha gente que están en el ámbito de la historia, de la cultura en Matanzas, y desafortunadamente incluso algunos de ellos no conocen sobre el periquito. Y me imagino que muchas otras personas que no están familiarizados con estos términos, pues no sabrán lo que es. Pues sí, es un periódico, pero es una de las primicias que tiene Matanzas. El periquito es considerado como el primer periódico infantil de Cuba. Sí, una de las tantas primicias de Matanzas. Vio la luz el 30 de agosto de 1868. El primer periódico infantil, el primer periódico dedicado a los niños. ¿Y por qué de Estrada y Cenea? Bueno, porque su autor, su fundador, fue Ildefonso Estrada y Cenea. Bueno, pero para poder hablar de esto tendríamos que hablar un poco del autor. Ildefonso Estrada y Cenea, por cierto, su apellido Cenea lo hace ser pariente del gran escritor bayamés y poeta Juan Clemente Cenea. No es natural de Matanza, pues Ildefonso Estrada nació en La Habana y desarrolló su vida entre La Habana y el poblado del Mariel, ya que su familia tenía ciertas propiedades en el Mariel. Incluso llegó a fundar un periódico en el Mariel. Y ya desde joven, pues se dedicó a escribir fundamentalmente al periodismo y comenzó a escribir en La Habana. Pero se vio envuelto en una serie de acusaciones sobre su posible militancia independentista. Y sabemos que en aquella época ser independentista era muy peligroso y podía ser incluso castigado. Así que Ildefonso Estrada y Cenea, en la década de 1850, después de verse implicado en todos estos acontecimientos, decidió, y yo creo que hizo el movimiento más importante que pudo hacer en su vida, decidió mudarse a Matanzas. Llegó un joven a Matanzas, ya que él había nacido en el año 1826. Llega a Matanzas y es allí donde desempeña y contribuye a elevar el nombre de Matanzas y de reafirmar una vez más de cómo Matanzas fue conocida como la capital de la cultura del siglo XIX cubano. Eh, Se dedicó a muchas cosas, no solo era escritor, también fue un pedagogo. Se dice que participó, por ejemplo, y que incluso tuvo cátedra en los institutos de segunda enseñanza y en la enseñanza primaria también en Matanzas. También hizo otras cosas muy diferentes entre sí, como ser el director de la biblioteca fundada por Generi del Monte, lo cual le dio un gran prestigio como intelectual en aquella época. Pero además, cosa curiosa, participó también como accionista en la construcción del Teatro Esteban, que posteriormente fue llamado Teatro Sauto. Así que cuántas cosas hizo Ildefonso Estrada. Pero un acontecimiento importante que lo va adentrando mucho más en la cultura de Matanzas es que en el año 1853 comienza a ser redactor del periódico llamado el Príncipe de los Periódicos de Cuba, o sea, uno de los mejores periódicos de Cuba, que era La Aurora de Matanzas. Posteriormente este periódico comenzó a llamarse La Aurora de Yumurí.
comenzó a escribir mucho en este periódico tan famoso y tan importante. Pero lo que yo creo que constituye el pináculo de su contribución en Matanzas es la fundación de la Sociedad del Recreo. Y que era una sociedad que tenía como propósito, y esta sociedad la crea en la década del 60, se dice que fue aproximadamente en el año 1866. Era una sociedad que estaba dedicada sobre todo a la educación y en las noches se le daba clase a personas pobres, incluso a artesanos que eran prácticamente analfabetos. Y en 1866 redacta un manifiesto importante, como las bases, ¿no? de la organización y el trabajo de esa sociedad que él había creado. Un gesto realmente importante de Ildefonso Estrada y Cenea. Pero como todas las cosas como estas en aquel tiempo, pues duró muy poco esta sociedad. Duró poco tiempo porque no tuvo todo el apoyo suficiente, sobre todo apoyo económico. Por lo tanto, tuvo que cerrar esta sociedad. Pero Ildefonso Estrada no se queda atrás, no se queda parado y decide ir un poco más allá. Y es así como 2 años después, en el año 1868, el 30 de agosto, como les he dicho, ve la luz el primer periódico infantil de Cuba, que es llamado El Periquito, el que da nombre a este vídeo que estamos analizando en el día de hoy. El Periquito era una publicación infantil y se dice que tenía un formato incluso más pequeño que los periódicos habituales de la época. Y como dato curioso, donde se imprimieron las hojas de este periódico fue precisamente en los mismos talleres donde se imprimía el periódico La Aurora de Yumurí. Así que acontecimiento muy importante. Bueno, esta fue la contribución más grande que hizo Ildefonso Estrada y Cenea en Matanzas. Pero cuando ya en 1868 comienza la guerra de independencia en Cuba y por lo tanto las personas que tenían cierta fama de independentistas pues comienzan a ser mal mirados por el gobierno. Y debido a todos estos antecedentes que tenía él, pues entonces parte hacia el exilio, se va hacia México. Y Ildefonso Estrada y Cenea parte hacia México y con él se lleva sus ideas, su talento y su deseo de seguir progresando en el arte y la cultura. Y se va hacia Veracruz, México, y allí en Veracruz funda también el Periquito veracruceño. O sea, que también en Veracruz, pues funda el Periquito, que también es considerado la primera publicación infantil en Veracruz. Así que veamos que este hombre tan emprendedor, este hombre que tan de una visión tan grande de la cultura. No solo eso, sino también se dice que llevó el periquito a otros sitios, a otras ciudades de México. Bueno, para no extenderme tanto en el vídeo, posteriormente él puede regresar a Cuba y regresa a Matanzas, aunque también en La Habana, donde también él vivía, o sea, vivía en ambos lugares, ¿no? Y tanto en La Habana como en Matanzas, pues también le dedica mucho tiempo a la educación y a la promoción de la educación en edades, sobre todo en edades tempranas. Y bueno, finalmente fallece en México en el año 1912. O sea que tuvo una vida fructífera y dedicada completamente a la cultura y a la literatura y el periodismo en especial. Así que hoy hemos visto una de las grandes primicias de Matanzas, El Periquito, primer periódico infantil editado en Cuba. Bueno, si te ha gustado el vídeo, como te he dicho anteriormente, pues suscríbete al canal para que te sigan llegando videos como este. Saludos para todos. Adiós.